especializarnos en lo que somos campeones, ¿no? En marcha. En lo que ¿has visto? ¿Por qué cree el gobierno que se va a venir el Chapo Guzmán a Bolivia? A ver, solito, el gobierno boliviano solito, ¿no? Se ha descubierto, se ha parado, reconocido como el gobierno que administra el paraíso latinoamericano del narcotráfico, porque se escapa Chapo Guzmán de la cárcel de México y lo primero que hace el gobierno boliviano es anunciar que está blindando las fronteras para impedir que ingrese el Chapo Guzmán a Bolivia. Yo pregunto, ¿y si se puede blindar la frontera? ¿Por qué no la blindan para otras cosas, no? Claro, para que no salga la droga de Bolivia. Las fronteras bolivianas son una coladera, Perú, ¿no? Una coladera de claro, contrabando, narcotráfico, todo lo que es economía ilegal, ¿verdad? Y acá conviven los capos del carteles de la droga, han vivido acá como en su casa, ¿no? Somos la meca del pecado. Así y a mí me ha extrañado mucho que el Papa Francisco no haya hablado del narcotráfico estando en la meca del narcotráfico sudamericano. Bueno, le comento, Humberto, ¿no? Que estoy con el padre Miguel Manzanera acá. Ha escuchado el cuestionamiento que ha hecho en relación al Papa, pero me gustaría que él le dé la respuesta, va a ser mucho más adecuado. Bienvenido, padre Manzanera, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, ciertamente es un tema que ha llamado la atención, y es que el Papa pues no ha hecho críticas demasiado fuertes a la cantidad de cosas negativas que hay en Bolivia, y una de ellas ciertamente que es el narcotráfico, que está creciendo y de alguna manera sosteniendo también la economía de Bolivia. Bueno, yo creo que el Papa ha cumplido un poco el lema, ¿no? Que la hospitalidad pues hay que respetarla, ¿no? Él estaba aquí como huésped, le ha invitado Evo Morales, también la iglesia, pero Evo Morales pues ha corrido con gastos, etcétera, y entonces yo creo que el Papa ha tenido pues esa deferencia cortés, digamos, de no entrar a hacer críticas, sino más bien pues un poquito algunas cosas las ha insinuado, pero en general, claro, pues era un huésped, y un huésped cuando se le invita a una casa, pues no llega diciendo, bueno, aquí hay mucha basura, esto tienen que limpiar, ¿no? Sino más bien agradecer y tal vez preparar el camino para una mejor relación con la Iglesia, es decir, el Estado y la Iglesia ahora no se entienden, esto es claro, ¿no? Entonces yo creo que ha preparado el camino y de hecho ya ha habido pues críticas, por ejemplo, de parte de Sergio Gualberti, ¿no? Como Sergio Gualberti pues denunció lo que sucede aquí con el Poder Judicial, que está completamente en manos del Poder Ejecutivo y ha perdido la confianza del pueblo. También es interesante ver cómo el Evo pues visitó al cardenal Terrazas, ¿no? Es un gesto que también hay que valorar de alguna manera. Hasta este momento, pues el Evo siempre atacaba a Terrazas, se fue a quejar al Papa Benedicto XVI de que este cardenal que nos está atacando, y por eso que tal vez ha querido un primer gesto de reconciliación, pues de ir a visitarle a su donde estaba, ¿no? Que está enfermo, como sabemos, el Monseñor Terrazas, ¿no? Es decir, hay gestos que habrá que evaluar a lo largo y de momento yo creo que es demasiado prematuro. Yo creo que el Papa ha arriesgado demasiado que le tomen eso como una especie de que viene aquí qué sé yo, a bendecir al gobierno, ¿no? Yo creo que no se trata de eso, pero es posible que su imagen se quiera aprovechar en ese sentido. Bueno, Humberto, ahí tiene lo que menciona el padre Miguel Manzanera. No quiero saber nada, ¿no? A ver, repítame, Humberto, repítame. Yo espero que ahora
siguiendo estos criterios del sacerdote, Dios no vaya a visitar al diablo para tener buenas relaciones. Es decir, ¿dónde están los principios entonces? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? No entiendo. Era una visita pastoral, dijeron. Ahora resulta que es una visita estatal. Es un jefe de Estado que llegó a Bolivia. Perdón, pero no entiendo eso. Eso de que venga el Papa a hacer buenas relaciones con un gobierno que es el representante de los peores pecados en la región. Argentina está invadida por la droga boliviana. Brasil invadida por la droga boliviana. Todos esos países se le están pidiendo a Bolivia que por favor frenen estos pecados, inclusive la ropa usada que entra desde Bolivia a la Argentina. Todo eso. Y habría que venir a decirle algo, ¿no? Porque si era una relación, una visita estatal, realmente yo había creído que el Papa venía en nombre de la fe cristiana, de la fe católica, y que iba a hablar de los principios de nuestra iglesia. Bueno, está claro lo que menciona Humberto. Está claro. Sí, es cierto lo que dice el señor Bacaflor, que coincido. Ahora, también es cierto que ha habido entrevistas más privadas que no hemos tenido nosotros acceso, ¿no? Y es muy posible que el Papa en esas entrevistas, sobre todo en La Paz, tuvo una entrevista con el presidente, pues es posible que haya dicho algo o que haya dejado alguna cosa, ¿no? Yo no me resisto a creer que simplemente ha venido, pues eso, para alabar cómo está el gobierno, la Constitución. No, ha dicho cosas, pero también coincido con el señor Bacaflor de que podría haber sido un poco más incisivo en algunas cosas, pero ha preferido esto, yo no lo sé por qué. Vamos a ver si cambia la relación, por ejemplo, entre la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica. Y de hecho ha habido críticas. Sergio Gualberti pues hizo una crítica en Palmasola muy fuerte, ¿no?, contra el gobierno, y lo mismo también algún otro obispo, ¿no? Yo creo que esto hay que recogerlo y dejar un poco el tiempo abierto a ver qué sucede, y ojalá pues tengamos buena relación en el sentido que la Iglesia también tenga su campo abierto para poder defender a los que están encarcelados, que son cantidad. En Palmasola sabemos la cuestión del terrorismo. Habrá que esperar un poquito. Yo pediría no hacer un juicio definitivo sobre esta crítica, que es cierta, la comparto, ¿no? Pero vamos a ver, esperemos un poco. Bueno, Humberto, si hay algo más que agregar ya para despedirnos. Justamente anoche estaba viendo con mi esposa la última parte de esa gran película de Zeffirelli, Jesús de Nazaret, en que se repiten los principios morales de nuestra fe. Y yo no he visto, a mí me parece que muchas de las cosas que hace el gobierno de Evo Morales están en contra de sus principios de nuestra fe. Pensé que el Papa podía hablar en nombre de los que creemos en eso. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Marianela. Un fuerte abrazo, Humberto, y nos despedimos de Tarija y de nuestro colega Humberto Bacaflor, y estaremos, por supuesto, el día lunes. Un gran fin de semana, Humberto. Un abrazo, querido. Bueno, ahí está. Es el sentimiento de mucha gente, porque definitivamente lo que ha sucedido en Bolivia es el hecho de que de alguna forma el Papa ha conectado una cantidad de temas que no solamente que tienen que ver con el narcotráfico, sino con la absoluta falta de, ¿qué le digo?, de un Estado de Derecho en el país. Hay mucha gente detenida, hay mucha gente injustamente, hay una manipulación de la justicia sin precedentes, aparte de lo que representa la corrupción,
porque en Bolivia entera, en los diferentes juzgados, usted no va a encontrar una resolución, son muy extraños los casos de gente proba, una resolución judicial que no tenga un precio. Una resolución judicial que no cueste algo. Y estamos viendo, como el ejemplo del Beni, cómo se corretea a la oposición. Como acá en Cochabamba, usted que vive en Cochabamba y todos los cochabambinos saben que ha habido una gigante corrupción en la alcaldía de Cochabamba. ¿Por qué no se detiene con la misma hazaña al señor Edwin Castellanos? ¿Por qué por qué el gobierno está pretendiendo darle un exilio dorado, como es su pedido de ir a Cuba o a una embajada cualquiera? Entonces, vamos a aparecer con Castellanos embajador y que todo se vaya por la nave del olvido, y sin embargo aquí hay gran corrupción. Acá se persigue a la gente, acá lamentablemente no hay un Estado de Derecho, hay una manipulación total de la justicia, una arremetida violenta, abusiva y torpe contra la Iglesia Católica, y el Papa no dice nada al respecto. Bien que lo dijo Humberto Bacaflor, Padre Manzanera, yo sé que usted es un hombre valiente y sé que comparte más de lo que ha expresado en la entrevista con Humberto. Sí, yo creo que es cierto, admito esta crítica. Ahora, también es cierto que estos gobiernos, llamémoslo dictatoriales, ¿no?, pues tampoco se puede uno enfrentar con ellos, ¿no? Yo creo que el Papa ha buscado un camino, llamémoslo indirecto, ¿no?, de tener cierta relación amistosa, que a veces pues puede ser también muy útil, ¿no? No olvidemos, al menos yo pienso, que en general cuando una persona tiene exceso de poder, pues es muy difícil dialogar con él, es muy difícil. Y entonces hay que acudir pues a ciertas estrategias psicológicas, un poquito como esa amistad, y yo llamemos, no será profunda, ¿no?, pero vete a saber, ¿no? O sea que yo creo que el Papa confía mucho también en la providencia divina, que Dios le puede tocar el corazón, ¿no?, de alguna manera, porque el Evo, claro, sigue siendo un personaje pues con muchas facetas. Se presenta como que es católico, que de pequeño pues iba a visitar también algún santuario, dice, que era monaguillo, que en fin, cosas de estas, y tal vez ha quedado un rescoldo, ¿no?, que posiblemente este rescoldo pues luego fue activado en cursillos de teólogos, llamémoslo, más revolucionarios, ¿no?, que en nombre de Dios, ¿no?, pues hay que hacer la revolución, un poco la línea marxista de la teología de la liberación. Digo esto porque la teología de la liberación no toda es marxista, ni mucho menos, hay tendencias, y el Papa ha querido pues poner de relieve una teología popular o teología del pueblo, ¿no?, que creo que esto sería muy útil también para dar una idea de que la Iglesia pues no simplemente acepta el statu quo que puede haber en algunos países, sino quiere estar siempre con los pobres y a favor de los pobres. Yo creo que esto en los mensajes del Papa, pues se ha puesto de relieve, como que la Iglesia pues quiere estar con los pobres, lo que se ha llamado la opción preferencial por los pobres, pero al mismo tiempo la Iglesia no acepta ideologías de tipo socialista, por ejemplo, y mucho menos de tipo marxista, ¿no? Yo creo que esto ha querido el Papa también con la famosa talla que le regaló el señor presidente, esa talla donde estaba la hoz y el martillo, que son símbolos del comunismo, totalmente, digamos, es conocido esto, y en el martillo pues estaba Jesús crucificado, ¿no?, que según dicen era una imagen que tenía el padre Luis Espinal, que se suele dar a los jesuitas cuando terminamos terminamos el noviciado y hacemos los votos, que prácticamente ya son perpetuos, y se nos da esa cruz con un crucifijo muy bello, pero entonces el padre Espinal
ha sacado esa cruz, ha sacado esa imagen de Jesús crucificado de la cruz y la ha clavado, la ha puesto pues en ese martillo, que abajo en la base se encuentra la hoz, y la hoz y el martillo pues son símbolos del comunismo. Es decir, creo que él reflejaba pues una idea que yo creo que es equivocada, pero el Papa también pues la ha respetado, de que Jesús estaba con los pobres y por los pobres, y por lo tanto el comunismo, que uno de sus, qué sé yo, de sus presupuestos, pues es ese también de que hay que luchar para erradicar la pobreza, hay que hacer la lucha de clases, ¿no? Entonces, como que ha querido o quiso el padre Luis Espinal, pues buscar algún tipo de diálogo, ¿no? Yo lo digo porque yo estaba en Alemania en esa etapa de mis estudios, y en Alemania participé también de algunos conversatorios, algunos diálogos que había entre comunistas y cristianos, ¿no? O sea que en la iglesia como que se llegó a entender que había esa posibilidad de dialogar entre cristianos y marxistas. Yo estuve en alguna reunión en Salzburgo y ciertamente pues sí que hay postulados interesantes, pero claro, a la larga uno ve que el marxismo es un bloque muy compacto, y separar lo que es el materialismo dialéctico del materialismo histórico pues prácticamente es imposible. Es todo un bloque que se ha hecho, y en ese bloque la lucha de clases pues es lo que mueve a las personas, una lucha de clases que claro, que es derribar a los capitalistas y a todos los que les protegen e implantar la dictadura del proletariado. Lógicamente la Iglesia no acepta ese odio, ni tampoco esa economía donde todo está en manos del Estado, y que es la práctica que ha habido pues en los países comunistas, y bueno, que ahora ya se ha derrumbado porque se perdió, ¿no? Por eso digo que es interesante esos temas, pero sí admito la crítica que hacía el señor Bacaflor de que tal vez el Papa pues tendría que haber visto la manera de presentar más claramente una enseñanza de la Iglesia, que ya lo hizo algo en el encuentro con los movimientos sociales o populares, ¿no? Pero que no ha quedado bastante claro. Yo creo que esto podría haberlo hecho y de repente lo hace más adelante. Bueno, el tema del narcotráfico era realmente oportuno. El problema que Evo Morales le importa un comino la imagen del Papa. A Evo Morales y al gobierno, a Quintana, a Romero, a todos esos les importa un comino la imagen del Papa. Lo único que hacen es propagandizar con la imagen del Papa, ¿no? Y este es el tema. Lamentablemente hay mucha gente del mundo católico, de la fe católica, de ese aparato de fe tan grande como es la Iglesia Católica. Resulta que de pronto cuando se tocan esos temas, obviamente caen redonditos, ¿no? Sobre todo vinculados a la Iglesia. Y esto, sin lugar a dudas, ha servido de espaldarazo a todo lo que representa la imagen de Evo Morales. Así que la gente tenía mucha esperanza en otros temas, que se descubra que no hay un Estado de Derecho en el país, que sí, una cantidad de cosas, pero lamentablemente el tema fue diferente.